Rusia, el ejército ruso desde ayer por la noche, tiempo de México, madrugada de allá en Europa del Este, el ejército ruso inició ataques con misiles primero, después con la presencia de su fuerza aérea en al menos 7 ciudades de Ucrania, incluida Kiev, la capital. En Kiev, en las afueras, se reportaron explosiones alrededor del aeropuerto internacional en el este de la capital. En Kharkiv se registró una serie de explosiones que se escucharon en la segunda ciudad más grande de Ucrania, esto en el noreste del país. En Kramatorsk, al menos 2 explosiones masivas se escucharon en la ciudad en el este de Ucrania, a unos 120 kilómetros de la zona separatista de Donetsk. En Dnipro también residentes reportaron explosiones. En Mariupol, en el este, en el puerto estratégico clave, también hubo explosiones. Es decir, la ofensiva rusa no se limitó a la presencia la presencia militar en las zonas que se autodeclararon independientes, sino que fue pues ataque a objetivos claves, sobre todo objetivos militares. Sin embargo, esta mañana la cifra preliminar ya en Ucrania es de al menos 40 personas, bueno, más muertos, 50, 60 personas, no se sabe todavía con exactitud cuántos perdieron la vida durante los bombardeos de ayer por la noche, pero ya se han confirmado la baja de 40 soldados ucranianos y al menos 10 civiles también resultaron muertos. Del lado ruso también se reportan bajas, aunque por supuesto no han sido confirmados. Los ataques rusos, informó el presidente Volodymyr Zelensky, alcanzaron aeropuertos y objetivos civiles y hizo una convocatoria el presidente ucraniano para que los ciudadanos ucranianos se armen y salgan a defender a su país de esta intervención rusa. El presidente Vladimir Putin este jueves ha dicho a empresarios de su país que se vio forzado a ordenar esta operación militar en Ucrania debido a que Occidente, dijo Putin, se negó a tomar en cuenta los reclamos de seguridad en favor de Rusia. En una reunión con empresarios, con los más importantes empresarios rusos, una reunión que se llevó a cabo en el Kremlin y que fue difundida a través de la televisión rusa, eso ha llamado mucho la atención. Putin explicó que la operación militar fue una medida forzada derivada de los riesgos de seguridad crecientes para su país. Con respecto a las sanciones occidentales, es decir, a las sanciones que ya han sido ampliamente anunciadas desde Occidente, Europa y Estados Unidos, para ser más claros, bueno, pues el presidente ruso le dijo a los empresarios que no hay nada que preocuparse, que Rusia sigue siendo parte de la economía global y que mientras eso suceda y mientras eso sea, no habrá mayores repercusiones. Eso fue lo que les dijo el presidente ruso. Pero, pues evidentemente, esto está por verse porque el grupo de los 7, el G7, los países más industrializados del mundo, se unieron para condenar enérgicamente la invasión rusa a Ucrania y anunciaron sanciones económicas, financieras y políticas de manera coordinada en contra de Moscú. En un comunicado que publicó el gobierno alemán, se establece por parte de los grupos de este grupo del G7 que la crisis es una grave amenaza para el orden internacional basado en las normas, con ramificaciones que van mucho más allá de Europa, advirtieron en una declaración conjunta y condenando a Vladimir Putin de haber reintroducido la guerra en el continente europeo. Lo han responsabilizado por eso al presidente ruso. También dijeron que apoyan el compromiso y la coordinación coherente y constructivo entre los principales productores y consumidores de energía para lograr un suministro energético mundial estable y que estaban dispuestos a actuar para hacer frente a posibles interrupciones. Y es aquí donde las cosas pues podrían tomar una ruta distinta en las próximas horas y días, debido a que se contempla que una vez que entren en funcionamiento y en vigor las sanciones económicas y financieras a Rusia, como represalia y respuesta, Rusia podría anunciar, por ejemplo, el cierre de oleoductos y la suspensión de venta de energéticos a Europa, lo cual significaría de entrada una crisis energética enorme, pues todo un continente que se quedaría sin el abasto solamente de entrada del
40% más o menos del gas natural que consume toda Europa para mantener pues activa su industria, pero también para darle calefacción a un continente eminentemente frío. Así que, bueno, se avisoran verdaderos momentos muy complicados para Europa y para el mundo, porque si el G7, como ya lo anunciaron, orientan a garantizar el abasto energético, en este caso a Europa, pues eso podría, como ya lo explicamos ayer, tener como una consecuencia inmediata, además del encarecimiento, la falta de algunos carburantes, como el gas natural, por ejemplo, y las gasolinas, entre otros. Bueno, en el, digamos, transcurso de este día, de este jueves, ha avanzado el ejército ruso sobre el territorio ucraniano. Este mediodía, tiempo de México, se confirmó que las fuerzas rusas, que el ejército ruso, a pesar de la débil oposición del ejército ucraniano, logró capturar y tomar el control de lo que queda o de lo que fue la planta nuclear de Chernobyl. Esto fue confirmado por la oficina del presidente en Ucrania, por Mikhailo Podolyak, quien pues efectivamente confirma que Rusia, que el ejército ruso está en control ya de lo que queda de los restos de un reactor que están encapsulados, pero que la zona ha requerido por obvias razones un tratamiento pues muy especial por haber en toda la zona polvo radiactivo que podría generar todavía problemas importantes para la salud en una amplia zona. En fin, esto ha llamado por supuesto la atención y hay mucha expectativa. ¿Por qué razón Rusia ha puesto entre sus objetivos estratégicos tomar el control de Chernobyl? Unas 2,000 personas se reunieron en la Plaza Pushkin en Moscú. 1,000 más o menos lo hicieron en la antigua capital imperial en San Petersburgo para protestar no a la guerra. Fue una protesta en Rusia. Ciudadanos rusos salieron a las calles para protestar por la intervención militar de su país. La policía rusa detuvo este jueves en varias ciudades a unas 800 personas por participar en estas manifestaciones en contra de la invasión a Ucrania. Las autoridades rusas amenazaron este mismo jueves con reprimir, al costo que sea, cualquier manifestación no autorizada relacionada con la tensa situación con Ucrania. Numerosos activistas han convocado en Rusia a desobedecer al gobierno de Vladimir Putin y tomar las calles para protestar por esta medida en la que dicen no están de acuerdo. Y hace unas horas, de hecho, hace cosa de hora y media, el presidente estadounidense Joe Biden ha emitido un mensaje a la nación de los Estados Unidos desde la Casa Blanca, en el que ha fijado pues la postura del gobierno norteamericano frente al conflicto, frente a la invasión militar de Rusia en Ucrania. Un anuncio muy esperado, había mucha expectativa por lo que iba a decir Joe Biden hace unos momentos, era si el ejército norteamericano entraría en acción en las próximas horas en Ucrania. El presidente Joe Biden ha dicho que no, que por el momento las fuerzas, el despliegue de fuerzas norteamericanas de las que ya estaban desplegadas en Europa y el despliegue adicional que se ha dado en las últimas horas en ese continente no es para entrar en acción directa y combatir o repeler al ejército ruso en Ucrania, sino para defender a los aliados de la OTAN, concretamente para defender a los aliados de Estados Unidos en Europa. Para eso ha desplegado una suerte de cinturón de cerco Estados Unidos para marcar un límite de lo que estratégicamente se estaría pues pensando sería la real intención de Vladimir Putin de extender la invasión rusa más allá de las fronteras con Ucrania. En un mensaje a la nación, Biden dijo que Rusia ha llevado adelante este ataque no provocado en Ucrania y que en gran medida está sucediendo lo que Estados Unidos había predicho. Acusó al presidente ruso Vladimir Putin de estar desconectado, dijo Biden, del resto del mundo y de tener la real intención de revivir la antigua Unión Soviética. Y ahí radica justamente la clave del mensaje de Biden al decir lo que está buscando Rusia, lo que está buscando Vladimir Putin no es invadir Ucrania solamente, es el principio de un plan de expansión en lo que fue la antigua URSS en toda esa zona de Europa del Este. Y eso, pues, evidentemente, Estados Unidos lo estaría en intenciones de impedirlo junto con sus aliados europeos. Biden mantuvo su postura firme de que habrá sanciones muy fuertes en contra de Rusia.
Básicamente lo que está por anunciarse es que habrá una limitación importante para que empresas rusas puedan hacer negocios en distintos países en el mundo con dólares, euros, libras y yenes. Y con esto, pues la OTAN le está cerrando la llave del dinero a Rusia y a través de sus empresas.